todos, a todos los que están por ahí. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches, gente. Hoy, bienvenidas, bienvenidos a otra noche, otro encuentro con nuestro grupo de investigación. Hoy tenemos el placer y el honor, el gran honor de tener como invitado a esta charla a Jonathan Risner. Jonathan Risner, en estos momentos sí, un aplauso. Se lo Jonathan merece. Risner es doctor en Indiana University Bloomington, en Estados Unidos, y en estos momentos en que afortunadamente está apareciendo cada vez más literatura académica sobre el cine de terror latinoamericano, es algo para festejar, celebrar y de paso pedir un poco más. Ya que estamos, podemos pedir que los estudios sobre el cine de terror latinoamericano sigan creciendo. Jonathan tiene el honor de tener a su cargo el único libro, aparte del de Karina Rodríguez, publicado por la Universidad de Quilmes, Karina Rodríguez, investigadora argentina, de tener un libro dedicado exclusivamente no al cine latinoamericano en sí, sino al cine de terror argentino, que es el libro Blood Circuits, un libro que os recomiendo muchísimo, no solo por estar dedicado solamente al cine de terror argentino, sino por la gran variedad de temas que el libro toca a lo largo de sus páginas. Muy buen libro, muy recomendable, y de verdad para nosotros es un honor tenerlo acá. Y antes de arrancar la charla, quería agradecerle a Jonathan el escrito que nos envió para nuestro programa en las jornadas anteriores del año pasado, que nos mandó un escrito exclusivo para nuestro programa de mano, así que para nosotros es un doble honor. Gracias por ese escrito y gracias por estar acá hoy como invitado. Bienvenido, Jonathan Risner. Bien, muchísimas gracias, Fernando, por la introducción y gracias por la invitación. Y sí, es un gusto estar acá. Gracias. No, gracias a ti. La primera pregunta es la pregunta que te deben haber hecho muchas veces, pero, y aparte en la introducción de tu libro, contás y narrás un poco esto, pero es como la pregunta obligada. ¿Qué es lo que te llevó a trabajar desde el lugar donde estás cine de terror argentino? ¿Por qué cine de terror argentino? ¿Cómo te acercaste al cine de terror argentino? Bien, gracias por la pregunta. La versión más concisa es que yo diría que, bueno, a ver, creo que no recuerdo exactamente el año, pero creo que más o menos 2005 o 2006. Bueno, que vamos a ver, durante la guerra contra el terror del Bush número 2, algo que me fascinaba sobre la dinámica cultural en los Estados Unidos fue lo que hacía el cine y la cultura popular durante bueno, no sé, no quiero usar la palabra crisis, sino algo distinta, que en este caso una guerra en extranjero. Y algunas películas, algunas series en la televisión intentaban, digamos, plasmar algunas cosas sobre un momento histórico. Y en el caso de las películas y las series que trataban la guerra de terror, la guerra contra el terror, de un modo explícito, eran fracasos. Pero en el caso de una película como Hostel de Eli Roth y en algún sentido Saw, la serie Saw, no recuerdo cómo se llama en castellano, pero eran dos películas súper populares, pero no eran películas que trataban la guerra contra el terror de un modo explícito, sino más indirecto, ¿no? Entonces, por metáforas o por alegorías, por el diseño del escenario o por trajes o algo así. Entonces, que fue un momento entonces en que empecé a pensar, digamos, de un modo más serio sobre el cine de terror y pensar en lo que puede hacer el cine de terror culturalmente, y en un contexto académico, porque era un alumno de posgrado en la universidad. Y lo que pasó al final cuando como llegué al cine de terror argentino, que creo que leí un artículo en Variety de Charles Newbery sobre el cine de terror argentino, en que hablaba él sobre unas películas,
creo que una de Daniel de la Vega, otra dirigida por Demian Urugna, y hablaba en términos muy generales sobre el cine de terror. Ya estaba bueno y no sabía que existía el cine de terror argentino. Entonces, en este momento conocía mejor como Bielensky, ¿no? La película de Bielensky, Lucrecio Martel, el cine argentino, La Hora de los Hornos, documentales. Entonces, el cine de terror fue algo completamente distinto. Entonces, fue un poco difícil encontrar materiales, incluso en la internet, ¿no? Que trataba sobre el cine de terror en la Argentina. Entonces, al final, fui, ¿no? Que fui a Buenos Aires y no tenía muchos contactos, pero realicé algunas entrevistas con personas, con algunas personas y luego ellos me dieron como los contactos de sus amigos, ¿no? Que trabajan en la industria. Entonces, regresé a los Estados Unidos y luego fui a la segunda vez, creo que 2 años después, y realicé más entrevistas con directores, directoras, ¿no? De cine de terror, programadores de festivales como BARS, y también con periodistas, y entonces me enteré mucho más. Entonces, que festivales, películas, el periodismo, los fans, tiendas como, bueno, o una tienda en el caso de Mundo Macabro, ¿no? En la calle Florida. Entonces que empecé a entender que hay mucho más aquí. Y entonces que al final me Perdón, enganchó. ¿recuerdas el año? ¿Cómo? ¿Qué años viniste a la Argentina? Um, ¿Te acuerdas? Creo que 2009 o 2010 y después otra vez en 2013. O entonces 3 veces. Y, y sí, entonces que hay otras cosas y puedo hablar más, pero a la vez que no quiero hablar demasiado. Sí, hay más cosas, pero... No, Bien. no, habla lo que quieras. Bueno, que realmente que algo me fascinaba es que, ¿qué puedo decir, no? Y yo sé que es un asunto bastante sensible, entonces quiero, digamos, quiero tener cuidado, ¿no? Con los asuntos políticos, ¿no? En Argentina, pero realmente cuando yo leía sobre críticas sobre el cine de terror en el contexto norteamericano, en el contexto académico, mucha crítica trataba el cine de terror de los Estados Unidos típicamente, o de Inglaterra, o de Italia, con alegorías políticas, ¿no? Entonces, por mi parte, fue un modo de dignificar el cine de terror, ¿no? Bueno, eso es algo que toco en el libro, es que el, la, la, la aproximación crítica, ¿no? Que se centra en la política a veces es un placer académico, ¿no? De analizar el cine de terror o cine de bajo presupuesto o cine de género, ¿no? Y bueno, en el caso del cine de terror argentino, que realmente pensaba cómo se puede hacer este tipo de cine con una historia política, ¿no? Con la última dictadura. De verdad, fue mi reacción, no es una confesión, fue mi reacción original. Y fue muy simplista, fue una interpretación bastante ingenua. Entonces, después de realizar entrevistas con directores, que yo recuerdo con una entrevista con Valentín Javier Dement, me dijo que bueno, en su caso, ¿no? Que el deseo de hacer como cine género, cine terror, fue una reacción en contra de un cine social, ¿no? Que trata de los problemas económicos, problemas políticos. Entonces, para él fue como, en algún sentido, como una escapatoria, ¿no? Claro. Y para mí fue como, ¿no? Entonces, um, y bueno, como en mi caso también, que hablando con gente fuera del mundo académico, ¿no? Con
con fans, con programadores, con periodistas, que es un modo de entender que hay otros modos de, no sé si hablo bien, pero de gustar el cine de terror, que aparte de acoger una película de terror de un modo alegórica, ¿no? De un modo alegórico, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en términos políticos? ¿Qué tenemos aquí en términos de contenido cultural, ¿no? Social, que hay otros modos, ¿no? De disfrutar de una película, como el gore, la banda sonora, los efectos especiales, otras cosas, ¿no? Entonces, para mí fue un modo de desarrollar, digamos, distintos hilos, ¿no? De análisis. Entonces, que sí, que al final analizó las películas por su contenido político, pero a la vez intento tener en cuenta también otros rasgos, otros aspectos de una película. Entonces, fue algo que me enganchó sobre el cine de terror, porque me gustan los proyectos en los cuales me equivoco. Tengo ideas preconcebidas, pero me gusta equivocarme, ¿no? A la vez. Otra cosa que me enganchó sobre el cine de terror argentino fue, bueno, las películas con diálogo en inglés, ¿no? Que fue algo, wow, ¿cómo? ¿Qué tenemos aquí? Entonces fue algo un poco diferente y que me fascinó, pero con estas películas y también con el libro de Karina Rodríguez empezó a entender mejor como el contexto, por qué algunos directores, no todos, pero algunos directores hacían este tipo de cine. Y bueno, ¿qué más? Que otro, hablando de, bueno, una isla o un hilo, un modo de organizar el libro fue la cuestión de placer, ¿no? Con el cine de terror. Y algo también como fue la cuestión de cine de bajo presupuesto. Entonces, en el caso de cine comercial, en la crítica, bueno, en muchos casos, ¿no? La crítica académica trata del cine comercial, o por lo menos hace 10 años, ¿no? Hoy en día es diferente, creo. Yo diría que es muy diferente. Pero algo diferente cuando empecé a ver este tipo de cine, ¿no? De cine de muy bajo presupuesto, empecé a entender que sí hay públicos, ¿no? Siempre hay más de un público, pero hay públicos que disfrutan este tipo de cine para ver qué pueden hacer con poco presupuesto. Y en el caso de Farsa, de Power of Flix, de las primeras películas de Noela Vega, de Rugna, de Paolo Polacci, de Nicanor Loretti, de Fabián Forte, que todos son películas de bajo presupuesto. Y bueno, recuerdo que ellos me dijeron que los directores, ¿no? Directoras me dijeron que en algún sentido su Biblia fue como las primeras películas de Peter Jackson o Evil Dead de Sam Raimi. Entonces fue otro modo de pensar en el cine como fuera de circuitos comerciales, fuera de otros, digamos, unidades, ¿no? Entonces fue algo también diferente. Y sí, y bueno, que hablando del libro, que hay un capítulo que trata del cine punk, que tiene elementos de terror, que fue algo diferente, como Gore Vision y Sarna. Y al final regreso a el asunto de qué está pasando aquí con el legado, ¿no? De la última dictadura en el cine de terror, para complicar, ¿no? La interpretación. Te hago una pregunta. No, perdón, me quedé pensando que vos como mencionás este cambio, ¿no? Como que vos ya venías con una idea preconcebida asociada a la representación de la dictadura y te encontrás con un problema o más grande o distinto al que a vos te habías imaginado, ¿no? Entonces pienso, bueno, ¿cómo dejás ese tema de lado y en qué elegís focalizarte? La cuestión de la distribución y la producción, porque
Vos trabajás con el cine de terror contemporáneo y me pregunto cómo estableces ese recorte. O sea, ¿cómo elegís desde dónde hasta dónde trabajarlo? Sí. A ver. Bueno, a ver si puedo responder, ¿no? Bueno, no escribí mucho sobre la historia, ¿no? De la tradición del cine de terror en Argentina, sino que en el libro que intenté justificar una especie de, a ver, periodización del cine de terror argentino, ¿no? Contemporáneo. Entonces, que para mí, que más o menos al final de los años 90, con Farsa y con algunos otros directores, como es como el inicio, ¿no? De un periodo contemporáneo. Y tengo varias ideas, no sé si están correctas o no, pero entonces empezamos ahí y llegamos más o menos a, digamos, una primera etapa de, de comercialización del cine de terror. Pero a la vez tengo cuidado porque hay películas comerciales, pero el cine de bajo presupuesto sigue. Claro. Entonces, por mi parte, que es importante tener en cuenta que hay, ¿no? Que hay los dos o hay más de dos, ¿no? Entonces, no sé, tengo más, pero respondí a la pregunta. Sí, o sí, sí, tengo sí. otras ideas. Está perfecto. Pero inevitablemente, ¿no? Bueno, por mi parte, cuando escribía el libro, que tuve que escoger las películas para ilustrar las ideas. Entonces, al final hay más películas, ¿no? Que en algún sentido no caben, ¿no? Me imagino que no caben o complican el proyecto. Y bueno, que... Sí. Bueno, pero es interesante lo que decís, porque el recorte que vos elegís es un recorte que está atravesado por la presencia y por la influencia del Buenos Aires Rojo Sangre. Sí. Digo, lo pensás directamente en ese contexto. Sí, de hecho que la primera vez en que me reuní con Pablo Sapere, quien es una figura del festival, me ayudó bastante, ¿no? Con ideas y fue una persona bien genial, ¿no? Con sus comentarios, con su ayuda y sí que me ayudó mucho a orientarme, ¿no? A cómo puede ser el cine de terror en la Argentina. Y sí. ¿Vos pudiste venir a la Argentina cuando estaba el festival? O sea, ¿pudiste ir al festival? No, desafortunadamente no. Tengo muchas ganas, pero algún día. Es toda una experiencia, te va a gustar. Claro que siempre sigo el festival por Facebook, ¿no? O por Instagram, pero sí es otra cosa. Es muy interesante de todas formas también que vos comenzaste como este recorte de lo que es el cine contemporáneo con una pequeña productora como es Farsa, ¿no? Con el nacimiento de Plaga Zombie, de esta saga que es importantísima para nosotros en el estudio del cine de terror argentino. Y vos tenés un capítulo que antes lo nombraste, lo mencionaste, que tiene que ver con cuando el punk y el horror se conocen, donde haces como todo un recorrido por esas pequeñas productoras de bajo presupuesto que trabajan con esta filosofía punk, como la definís. Y es muy interesante porque son como, no sé qué opinás vos, me interesa, terminan siendo como el semillero, ¿no? Como el lugar desde donde después va a surgir el cine comercial. Pero todo comienza desde esa pequeña primera fase, ¿no? Sí, no, que sí, no, que me fascinaba que realmente cuando leía sobre Farsa, que eran amigos, ¿no? Sí. No sé si pronunció bien Aido, son de Aido, y entonces de Aedo son, sí, exacto. Sí. Y fue fascinante y a la vez un cine, ¿no? Hasta lo mismo, ¿no? Que ellos como compartían los trabajos, ¿no? De la producción, entonces fue algo diferente. Y además, bueno, que hablando un poco más de
de cine punk y, bueno, como cine under o cine heavy. Entonces, algo que me fascinaba como fue como, bueno, esta gente que se divierte con la producción. Totalmente, ¿viste? Se Sí, nota aparte de eso. sí, La idea de placer, ¿no? De nuevo, del lado de los sí, realizadores. sí, completamente. Entonces, lo que pasa a veces cuando veo como documentales que tratan de bueno, un director famoso, ¿no? Como Kubrick o no sé, Scorsese o quien sea, como parece que la producción es estresante, ¿no? Entonces que tiene, ¿no? Que hay mucha pauta y todo, que los productores están allí, ¿no? Y entonces, pero en este caso con Farsa y con Sarna y con Mutación, con Gorvisión, que hay un placer, ¿no? De hacer el cine, que, bueno, y por mi parte que hay algo muy punk ahí. Claro. Entonces, el placer de hacer, ¿no? Como tu propia película, entonces en este caso. Sí, vos mismo mencionás en el libro la categoría que inventó Grevisión de las películas pochito, que las hacen en un fin de semana y después las miran entre amigos. O sea que esa idea de placer del realizador está sumamente presente. Y después eso es lo que le va a dar pie al cine comercial, porque muchos de los directores que, por ejemplo, Rugna, hoy que está totalmente en boca de todos por haber ganado el premio mayor en Sitges y demás, también viene un poco de ese mundo en un principio. Sí. También estuvo en el bajo presupuesto y demás, y después fue ascendiendo. Sí, sí, sí. No, que estoy completamente de acuerdo, ¿no? No, me gusta, me gusta. No, eso es algo, ¿no? Que voy a dejarlo ahí, porque tengo otras ideas, pero bueno, que de hecho que anoche vi un documental sobre Roger Corman, ¿no? Y que una idea muy común sobre el cine, la producción de cine o directores, es que siempre empiezan con el cine de género, ¿no? El cine de género de muy bajo presupuesto es como su modo de desarrollar su arte. Y no sé si es al final la verdad, ¿no? Para todo, pero eso es algo, ¿no? Algo diferente. Y me gusta, ¿no? Que antes hablamos de la idea de que, bueno, como cine comercial y cine de bajo presupuesto, algo que me fascina sobre, por ejemplo, algunos directores en Argentina que hay, no sé cuál es la palabra, como fluidez Pasan entre... de lo comercial a lo bajo presupuesto y Sí, viceversa. sí, entonces que ese fue algo diferente por mi parte, que sí hay una especie de fluidez a veces entre televisión, no, plataformas, ¿no? De streaming hoy en día y el cine comercial, pero a veces se ve, bueno, en el contexto argentino, que hay como fluidez entre cine de bajo presupuesto o digamos como cine de culto y cine comercial, ¿no? Y a veces me parece que el cine comercial es un modo de hacer los proyectos que Claro. amo, ¿no? Y no sé, algo diferente también. Sí. Yo quisiera retomar un poco lo que estabas comentando al principio con respecto a cine alegórico. Acá me sale el docente de adentro y no quiero que salga demasiado para no hacerlo demasiado académico, No. pero como docente sobre cine de terror, he trabajado muchas veces el cine de terror como alegoría y metáfora. Toda esta gente que es gente que es de mi grupo de investigación y que Sí, aparte somos amigos. Pobrecitos, los he obligado a leer Robin Hood, este, Robin Hood, Adam Lowenstein, y a mí el cine como alegoría nacional, como metáfora, el monstruo como metáfora nacional y como alegoría sí, nacional, me parece muy rica como lectura. sí, Lo que estoy de acuerdo. quizás yo a veces encuentro en Latinoamérica, en el cine latinoamericano de terror en general, es la idea que el cine, en este caso de género, puede ser otro género, quedémonos en el terror, a veces se le pide que hable de su cultura, de su nación. Y no sé si todas las directoras, todos los directores necesariamente quieren identificarse necesariamente como yo soy peruana, yo soy paraguayo, yo soy chileno o argentina. Lo que sí he notado, no tanto en el cine argentino,
sí en el cine de otras localidades, por ejemplo, Perú, no doy título de película porque mejor el director nunca sabe, se ofende, qué sé yo, que tratan de hacer un cine más cercano a los tropos narrativos de Estados Unidos. Y he notado en algunas películas cierta influencia, por ejemplo, del cine de James Wan. Entonces uno podría preguntarse, ¿ese cine está desterritorializado? ¿No tiene territorio, no tiene raíces, no tiene identidad nacional? ¿O por el contrario, detrás de esa película que de alguna manera está buscando imitar modelos estadounidenses o europeos, quizás haya una directora o un director que dice, yo no quiero siempre cumplir con los dictados que me pide Latinoamérica. No quiero hablar de los traumas nacionales, no quiero hablar de crisis económicas. Yo quiero partir de un cine que sí, que imite Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa es mi identidad como directora, esa es mi identidad como director. Quiero hablar del cine que realmente me gusta y de ahí sí se podría buscar quizás un proceso nuevo de identificación casi nacional, porque lo está haciendo una directora, un director latinoamericano, tomando como modelo el cine, doy por ejemplo, solamente como ejemplo, el cine de James Wan. Y de Sí. esa manera trata de evitar ciertos recursos, ciertos clichés del cine latinoamericano, en búsqueda de alguna identidad, no transnacional, sino una identidad que diga, yo me paro desde acá para filmar. Me paro desde acá porque no quiero recurrir a la idea de hablar una y otra vez de problemáticas latinoamericanas que Ajá. pueden convertirse en un cliché. Ok. Me gusta. No, no, me fascina mucho, ¿no? Y sí. No, es que soy igual, ¿no? Que leo, que leo, veo, ¿no? Alegóricamente mucho, ¿no? Y de hecho bueno, lo que suelo decir a mis alumnos de alumnas de pregrado y también de posgrado es como, empiezo con la idea de alegoría, como alegoría es como, podemos identificar una alegoría, pero también alegoría es un modo de analizar la película, entonces que es alegoría es que es un verbo y también como un sustantivo, ¿no? Que identificamos, ¿no? Que es una alegoría. Pero en el caso de las alegorías desterritorializadas, yo diría que es un poco difícil pensar en como ejemplos específicos, pero algunas ideas que me fascinan sobre esas ideas que yo recuerdo que, no recuerdo exactamente cuál libro, pero recuerdo que Fred Jameson tiene una cita una vez que dice como el tiburón en Jaws. Esa es como, en algún sentido, la alegoría más vacía y flexible, ¿no? Y cualquier espectador o espectadora puede llenar el monstruo con su paranoia, ¿no? Claro. Con Claro, su miedo. exacto. Entonces, que un documental que uso en algunos de mis cursos para ilustrar la idea de alegoría y la posibilidad de llegar a distintas interpretaciones. Hay un documental que se llama Going to Pieces, creo que se llama Going to Pieces, es un documental que trata del Sí. slasher en el contexto estadounidense durante los años 80. Y hay como algunas, bueno, hay un momento o dos o tres momentos en ese documental cuando personas distintas ofrecen sus interpretaciones sobre el cine slasher. Una persona que trabajaba para una revista queer durante los años 80 dice que es una alegoría de SIDA en los Estados Unidos porque nadie sabía quién tenía SIDA, bla, bla, bla. Y luego una persona dice, aquí tenemos en el cine slasher es un comentario sobre las políticas conservadoras de Ronald Reagan durante los años 80. Creo que es un comentario de John Carpenter. Y luego un comentario bueno, por mi parte, es un comentario más fascinante. Una directora dice que las películas slasher tienen que ver con un miedo de las chicas jóvenes cuando van a tener sexo por la primera vez. Yo estaba, ¿cómo? Y fue como una interpretación bastante distinta, ¿no? De slashers, pero muestra las cosas muy diferente, ¿no? Entonces, y en el caso de, bueno, que voy a ofrecer
uno o dos, tres comentarios más. Algo que me fascinaba sobre monstruos y lo nacional y, digamos, lo transnacional es la película Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro. Realmente yo quería filmar la película en México y quería que la película tratase la Revolución Mexicana. No pudo conseguir apoyo económico en su país, entonces fue a España, consiguió apoyo económico ahí y cambió guión para que la película esté ambientada en la Guerra Civil Española. Entonces, ahí es como, no, la alegoría está allí, pero es simplemente una cuestión de cambiar, ¿no?, el contexto histórico. Otras cosas que me fascinaban, Fernando, sobre la alegoría, la cuestión de una identidad, digamos, latinoamericana o una identidad nacional o incluso regional, es lo que está pasando, lo que ha pasado ya con lo folclórico. En algunas películas de terror, por ejemplo, Guacufé, en el contexto chileno, los que vuelvan de Lara Casabé en la Argentina, y me parece que a veces hay una recuperación de culturas indígenas en estos países que acompañan una renovación de un cine, ¿no? De un cine que es distinto, cine de terror que es distinto de los Estados Unidos o Inglaterra o Italia o Japón. Entonces pienso también en qué hace el folclórico. Bueno, a ver si tengo más, pero no sé si podemos seguir conversando porque me fascina, ¿no?, la conversación. Jonathan, con Sí. respecto a esto que estabas diciendo recién, ¿te parece que se puede hablar de una redefinición del espectro del género de terror? Esto lo pregunto en relación a, por ejemplo, en Argentina tenemos películas, sobre todo de los años 70 para acá, que traían mucho mitología y acervo cultural, pero las películas no eran definidas en su momento como películas de terror. Sí. Esto lo venimos hablando, Fer, no sé si te acordás, Nazareno Cruz y el Lobo, La Hora de Sí, María sí, y el sí. Pájaro de Oro son algunas de esas películas. Y ahora están empezando a ser leídas, releídas, como pertenecientes al género. No sé qué pensás vos al respecto. Si hay como una ampliación del espectro o qué está pasando ahí. Sí, no, me fascina. Es algo que también yo veo en el caso de la literatura, que hay gente que ha empezado a leer como leyendas del siglo XIX, y hablando sobre vampiros en Chile o un monstruo en Argentina o México. Y bueno, por mi parte, que es algo fascinante, tiene que ver con, a ver si puedo explicar, que... Perdón, de hecho, dedicas un capítulo a Crónica de una fuga y parte de Sí, tu argumentación en el libro es que es una película que no es de terror a la usanza, no podría estar dentro de un lugar llamado de terror, sin embargo, puede ser leída sin problema como película de terror. Que pasa sí. mucho. Hace muy poquito, 4 días atrás, estuve en una función de cine sobre Freaks de Todd Browning, Sí, en donde me preguntaban por qué es una película de terror. Y es muy difícil cuando llegás cuando tenés que pararte y defender, de alguna, entre comillas, una película y argumentar por qué es de terror, se te vuelve un poco difícil, justamente porque la historia va reescribiendo las películas, va generando nuevos géneros. Y efectivamente, Crónica de una fuga tiene elementos de terror y se puede leer sin problemas como película de terror, como haces tú en tu libro. sí. No, aunque sí, no. Bueno, en el caso de, sí, como las películas como Nazareno Cruz, el Lobo y bueno, como Crónica de Fuga,
bueno, por mi parte, que eso es algo que hago en el libro, es que pienso en como la acogida por la película en contextos distintos, por públicos distintos. Y en este caso de las películas de los años 60 o un cuento del siglo XIX, sí, como es normal, ¿no? Como es algo que en algún sentido nos sorprende, ¿no? Que hoy en día que hay un público que va a reinterpretar un cuento, en este caso un cuento, una película de los años 70 para ver, ok, mira aquí que hay ahora que podemos ver que hay elementos de terror. Pero a la vez que muestra históricamente que quizás, no sé, es tal vez un poco irresponsable, pero tal vez no existía en aquel momento una comunidad de crítica, es decir, que crítica en los periódicos, crítica dentro de la universidad o crítica entre los aficionados que iban a coger la película como una película de terror, sino una película fantástica, ¿no? O una película folclórica o una película de suspense. Bueno, Fernando, en el caso de Crónica de una fuga o también como, bueno, con Freaks, en estos casos siempre tengo que memorizar y recordar como una escena específica y explicar, bueno, en esta escena que hay hay gore y hay sangre por todo lado, que sí es terror y ya está. Bueno, puede ser como el modo más eficaz de explicar, ¿no? ¿Cómo puede ser una película de terror? Bueno, hay momentos de decir, no, eso es lo que hacemos, como de hecho que este semestre en la universidad que enseñé un curso de cine de terror latinoamericano y hablamos de que sí, que cuáles son los momentos de terror, ¿no? Y entonces fue un modo de practicar como el análisis discursivo, ¿no? De la película. Pero a mí me encanta como no sé si la palabra es correcta o no, el proceso de clasificar las películas, ¿no? Cómo clasifican las compañías de distribución, los festivales, los Internet Movie Database, Netflix. Netflix tiene un laberinto, ¿no? de etiquetas. Y entonces, esas son cosas fascinantes, ¿no? Y estas cosas, bueno, por mi parte, y por lo menos ilustran um, las comunidades, ¿no? De género, ¿no? Las comunidades de cine de género, ¿no? Y cómo entendemos un género o no. Entonces, Fernando, que hace una semana, 2 semanas, me dijiste que íbamos a hablar un poco de cine de terror de Chile. Entonces, bueno, La Casa del Lobo es una película que me fascina. Que realmente cuando vi la película la primera vez, como, ¿eso es una película de terror? Es un terror en algún sentido ambiental, ¿no? Pero no hay ningún monstruo, no hay Freddy Krueger, no hay Michael Myers, pero hay algo ahí. Y recuerdo cuando empecé a leer un poco de la película en el contexto chileno y en unos festivales clasificaban la película como una película de terror. Yo estaba, ok, bueno. Pero creo que tal vez hay algo más, ¿no? Aparte de ser una película de terror, también es algo, ¿no? Otro género, ¿no? Pero en este sentido, creo yo, esto es mi opinión solamente, que un poquito la vida nos complicó los videoclubs, los video shop rentals, Sí. que necesitaban definir claramente en qué espacio iba ubicada cada película. Un video shop rental jamás te iba a poner categorías ambiguas. Esto era drama, esto era comedia, esto era terror, esto era suspense, y eran categorías raras, en donde podías encontrar películas que vos mirabas y decías, no estoy tan seguro que esto sea una comedia o que Sí. esto sea un drama. Se me fue el nombre de la propuesta indecente
se me fue el nombre en inglés, de la película con Demi Moore, Sí, en donde un millonario, sí, exactamente, y en mi videoclub, my video shop rental, estaba en suspenso. Y a mí siempre me quedó esa categoría. Es una película de suspenso, no está mal. Sí. No está mal, pero me hace un poco de ruido la categoría, suspenso. Y en otro videoclub estaba como drama. Y creo que ahora algo muy positivo que tenemos es que los géneros son un poquito más lábiles, un poquito más fluidos. Sí. Y no tenemos, más allá de Netflix, que es verdad, en ese sentido hemos vuelto un poco a esa lógica de todo tiene que tener un género claro, porque es parte del mercado y queremos vender a determinada gente. Sí. Pero ahora tenemos un poquito más de fluidez en donde una película, pensemos en el término elevated horror, terror elevado, que es una mezcla de película art house y terror. Y es algo para festejar. Yo me encantaban los videoclubs de los 80 y 90. No tengo nada en contra de mis queridos videoclubs. Pero es verdad que esa lógica de encajar la película en un solo género complicaba la vida de los críticos y los docentes que después tenemos que defender por qué determinada película es de terror o por qué es suspenso. Sigo preguntando por qué la de Glenn Close, la famosa película de Glenn Close. Fatal Attraction. Fatal Attraction. Sí, gracias. Fatal Attraction. No recuerdo. ¿Qué género? Fatal Attraction. Yo siempre la pongo en mis seminarios de terror. Ahora, si alguien me viene a discutir qué es terror, iba a tener razón también. Los géneros, creo que en ese sentido los videoclubs complicaron un poco nuestra vida, más allá que las hicieron más fácil por poder llevarnos las películas a nuestras casas, pero complicaron un poco el esquema de todo pertenece a un solo género. No sé qué pensás. Sí. No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que hay una lógica de mercado ahí y igual, ¿no? Con los videoclubs. Y pienso en cómo los videoclubs y bueno, hoy en día con las plataformas, como en algún sentido me gusta y no me gusta esta idea a la vez, pero a la vez son participantes en la comunidad de cine de género, ¿no? Que los fans, la crítica y todo, que también ellos están allí y escribí un artículo una vez sobre, bueno, fue una idea bastante sencilla, pero contacté compañías de distribución de cine de terror latinoamericano en los Estados Unidos para entender sus lógicas de distribuir sus películas y sus lógicas de clasificar las películas. Y a veces eran ideas y comentarios muy fascinantes y a veces no. Pero fue un modo de entender que sí son compañías, pero a la vez tiene gente como en el sentido como magos de Oz, ¿no? Detrás de las cortinas que están trabajando y clasificando sus películas que puedan influir la acogida de la película al final por un espectador o espectadora. Y estoy de acuerdo, ¿no? Que es algo que complica la vida como la clasificación y son cosas que sí, que frustran, ¿no? Pero sí, y bueno, que no recuerdo exactamente el número, pero quiero estudiar, quiero analizar más como el sistema de algoritmo y cine de género, ¿no? No tengo el conocimiento tecnológico y creo que escribí como 6, 7, 8 emails a Netflix y nunca me responden. Pero quiero entender. Es como una película de ciencia ficción, ¿no? Como Netflix está ahí, nunca me responde. Entonces la vida. Netflix, ¿no? Contesten las cartas, Netflix, contesten los mensajes. Sí. Le pedimos a Netflix que conteste los mensajes que le manda la gente, por favor. Tienen 1000 personas trabajando. Sí. Que alguien conteste los mails, por favor. Sí. A mí me gustaría, Jonathan, si no te molesta, traerte un poco de nuevo para Argentina.
y preguntarte por uno de los últimos artículos que escribiste, estaba mirando en tu página y está listado ahí, en relación al cine de terror hecho por mujeres. Sí. En Argentina o en Latinoamérica. ¿Cómo empezás a trabajar con eso? A ver, entonces, no recuerdo, por desgracia, los nombres de los editores del libro, pero me contactaron para pedir como un artículo, ¿no? Su libro trata de directoras, ¿no? Argentinas, y ellos querían como un artículo que tratase como el cine terror de directoras. Entonces, bueno, ya he empezado a pensar en algunas ideas. Entonces, unas de mis películas favoritas eran como Mujer Lobo de Tamar. Retegui. Entonces, pero contacté a Jimena Montealiva, empecé a leer un poco de su compañía Crudo, y bueno, que fue increíble, ¿no? Como, entonces empecé a pensar en cómo, ya regresamos a la cuestión de como etiquetas, pero cómo puede ser como cine, ¿no? Cine de mujeres. Entonces que empecé a pensar en cómo a nivel de contenido, ¿no? Que puede ser como una película con personajes, con protagonistas, pero por director, ¿no? Pero una película dirigida por un director. Pero entonces como más como pensando en el cine de mujeres, pero como una, no sé si es la palabra correcta, pero como una gama. Entonces que, bueno, como a nivel de contenido, pero también a nivel de producción y contenido, ¿no? Como directora, equipo técnico de mujeres. Sí. Entonces fue algo importante. Pero a la vez es que veo como cine de terror de mujeres o por directoras, no por, digamos, o no en un sentido esencial. Es decir, que si la directora es mujer, tiene que hacer una película de terror con mujeres. Uh-huh. No es película de terror de mujeres. Es un poco problemático, ¿no? Un poco rígido. Entonces empecé a desarrollar como algunas ideas y algo que vi en la crítica académica sobre el cine feminista o cine femenino fue un cine, a ver si tengo vocabulario, áptico, que tiene que ver con tacto, ¿no? Entonces, sí. Es típicamente una película que se asocia con cine lento, cine art house. Y bueno, algunos elementos formales del cine áptico es como una manipulación de la imagen para que se note la textura de la imagen. Entonces, mucho plano de detalle, mucha manipulación de los píxeles, ¿no? de la imagen, algo así. Pero a la vez se ve este tipo de cine con otras identidades. Entonces, en algún sentido, no quiere decir que no significa nada, pero también se dice, bueno, cine áptico también es algo que tiene que ver con el cine queer. Ok, está bien. Y bueno, el cine áptico también tiene que ver con un cine intercultural. Ok, bueno, está por otro lado. Entonces, yo empecé a pensar en cómo puede ser como un estilo, ¿no? de un cine, si el cine áptico es un modo de definir el cine de mujeres, que creo que es una idea problemática, ¿qué hacemos con un cine de terror? Que en algún sentido el cine de terror es anti-áptico, ¿no? Anti-tacto, o no es anti-áptico. A ver, estoy jugando con palabras como Cantinflas, pero sino como otro tipo, ¿no? De tacto, ¿no? Con gore, ¿no? Con gore. Y algo que vi en como algunas de las películas de Jimena Montealiva es que hay violencia en contra de un cuerpo masculino, ¿no? Y eso es algo diferente que no se ve mucho, ¿no? Porque, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Que el terror es un género socialmente misógino. Entonces, en este caso, no todos los casos, no en todas las películas de directoras,
pero en algunas películas de Jimena Montaliva que hay violencia en contra de un cuerpo masculino y puede ser como áptico, no para todos los espectadores, porque nunca hay ninguna garantía de una acogida específica, ¿no? Por un público, sino hay una posible acogida por un espectador hipotético masculino que ve violencia en contra de su cuerpo y luego se agarra, ¿no? Se agarra. Entonces, en una de las películas dirigidas por Jimena Montaliva, que una mujer soporta el seno de un hombre, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, hipotéticamente, hombre, entonces es áptico, ¿no? Un argumento es que en general todo el cine es áptico, ¿no? Si un espectador se reacciona físicamente, es una película que tiene un aspecto áptico, ¿no? Pero en este Porque caso... resuena en el cuerpo del espectador o la espectadora también. Sí. Pero es ese momento cuando se intensifica, ¿no? La estimulación. Entonces, por mi parte, fue un modo de pensar y complicar esta idea de cómo es una cine de mujeres. Y hoy en día que hay más cine de directoras, ¿no? Y son buenas, ¿no? Puedo pensar en como de directoras, ¿no? De Australia, de los Estados Unidos, de Irlanda, de México, y sí que sí, no quiere decir que todos son interesantes, todos son buenas, pero No, obviamente. eso fue algo diferente, ¿no? Y sí. Y Jonathan, cuando vos hiciste, porque acá estamos hablando de Crudo, un poquito posterior esto de Jimena Monteoliva, pero cuando vos empezaste la investigación para Blood Circuits y empezaste a tomar contacto con el mundillo argentino del terror, ¿cuánta representatividad encontraste de mujeres? O sea, ¿cuántas mujeres estaban implicadas en el cine de terror en ese momento, cuando empezaste a hablar con toda esa gente? Sí, bueno, la única directora a quien hice una entrevista era Paolo Polacci. Claro, que la mencionás. Sí, como Baño de Sangre. Y sí, que fue muy buena gente, me ayudó mucho. Y sí, que hablamos de su experiencia de hacer el cine de terror. Entonces fue muy bueno. Entonces ella era la única mujer, ¿no? Con quien hice una entrevista. Pero podemos complicar nuestra vida un poco, ¿no? Que hablando de mujeres y cine de terror en la Argentina, me fascina, no es un debate, pero me fascina a veces la idea de que el cine de Lucrecia Martel es cine de terror. Yo diría que hay elementos, pero no sé. Hay elementos góticos. Perdón, Lucrecia Martel dijo en reportajes que su sueño era hacer una película de terror. Ella lo dijo explícitamente. Yo quiero hacer una película de terror. Y de alguna manera nunca da el paso, pero claramente está como trabajando con cierta lógica o cierta estética del cine de terror. Pero ella confesó suena feo, porque como si fuese un pecado. Pero ella dijo que ella quiere hacer cine de terror. Así que es una buena lectura considerar que dentro de sus películas hay una película de terror. Ok. No, pues me gusta su cine y sí, me interesía mucho, ¿no? No, y estoy pensando... Bueno, hay también, no recuerdo su nombre completo, pero había una mujer que es integrante de Sarna. Daniela, no recuerdo el apellido, creo que Jiménez. Sí. Y ella. Pero no, aparte de eso, no. A ver, sí. Un par de cositas. Antes de pasar como a otro tema,
algo que dice Jonathan con respecto al cine de mujeres. Esto no tiene nada que ver con nada. Abro como un paréntesis en la conversación, pero es que me acordé. Jonathan menciona algo que es lógico, la idea de que el cine de mujeres siempre tiene la expectativa de que va a hablar de problemáticas femeninas. Me recuerda un poco al mundo de los cómics, yo soy fanático de los cómics también, y esa idea de personajes femeninos importantes dentro del mundo de cómics de superhéroes se le ofrecen a mujeres. Y muchas veces las mujeres aceptan porque les interesa el personaje, y muchas veces aceptan sin importarle el personaje, y sus historias son malas. De hecho, hay un caso, no voy a mencionarlo, de una escritora que abandonó lo que estaba escribiendo en mitad de lo que estaba escribiendo, por lo mucho que le aburría el mismo personaje que estaba escribiendo. Da esa lógica de las mujeres pueden escribir sobre mujeres, y si el personaje es femenino, se lo vamos a ofrecer a mujeres. Y a veces no necesariamente esa mujer va a estar interesada en ese personaje femenino, a menos no en ese en particular. No, no hay esa idea de enraizar, la mujer va a hablar de lo femenino, o por lo menos no de una manera explícita. Es como simplista pretender que una mujer va a hablar de un cine femenino. Se puede rastrear, se puede analizar, pero hay que tener cuidado con esas categorías de si es mujer va a ser un cine feminista necesariamente, o va a hablar de temas femeninos. Sí, y no hay la misma, que nunca he oído la misma expectativa para los hombres, ¿no? Como, bueno, si hombre tiene que hacer un cine de hombre. Es un poco ridículo. ¿Verdad? Y con la idea que habíamos mencionado antes de alegoría, un detalle que yo quería mencionar en ese momento. La idea de alegoría nacional también se complica por el hecho, y esto lo hemos trabajado en las clases, por el hecho de las coproducciones. Porque cuando uno habla de idea de alegoría nacional o el monstruo como metáfora nacional, da por sentado que la película es argentina, que la película es italiana, que la película es estadounidense. Ahora, ¿qué pasa en coproducciones? ¿Qué pasa en coproducciones, por ejemplo, como en tu libro, entre Estados Unidos y Argentina? O películas que son argentinas que hablan en inglés. Y ahí la idea de alegoría, que no necesariamente hay que quitarla, puede estar, es muy rico leerlo así, me encanta leerlo así, pero se complica porque uno puede preguntarse, esta película como La Bruja, que tiene detrás 3 países, o los giallos italianos, cuando uno dice giallo italiano, siempre da por sentado que el giallo es italiano. Y en realidad uno se pone a rascar la superficie y encuentra que los giallos son italianos coproducidos con España y Francia. Y entonces ahí, la idea de alegoría, ¿alegoría de cuál de los países? ¿Del director? ¿Del país del director? ¿Alegoría del país donde se filmó? ¿Alegoría de la mayoría de los actores si son latinoamericanos, por ejemplo? Y ahí también es otra discusión para dar. Bueno, a ver si puedo pensar como un ejemplo. A ver, en algún sentido, creo que al final voy a repetirme, pero siempre pienso como siempre presto atención a lo que hacen los fans, ¿no? Con la película por la circulación de la película. Entonces es una cosa que veo a veces, es como, bueno, aquí en este caso se ve la película como una alegoría así. Pero a la vez que hay cosas de directores que sí tienen razón. Yo diría como en el caso de It, de Muschietti, que hay como detalles, ¿no? Hay detalles argentinos ahí, ¿no? Que creo que uno de los personajes, viaja a Buenos Aires ahí, ¿no? Que en la primera parte de It, ¿no? Entonces a veces tiene que ver con el director, ¿no? Directora, y en algún sentido estamos volviendo a algunas ideas originales de la alegoría, que alegorías como en algún sentido
un lenguaje de la gente que conoce, ¿no? Que conoce el código algórico, ¿no? Entonces, para la gente que no, Claro. que no conoce a Muschietti, que no conoce que él es de Argentina, bueno, el personaje fue a Argentina, no pasa nada. Bueno, que va a Claro, ver que me es imagino verdad. que está ahí para ver Messi o algo así. Entonces, que es un detalle que no es nada, ¿no? Pero para la gente que conoce que Muschietti es de Argentina, que, mira. Entonces, hay algo ahí, entonces empezamos con como capas, ¿no? De interpretación por la circulación de una película. Pero hablando más de como elementos transnacionales nacionales transnacionales por coproducciones, eso es algo, sí, fascinante, porque al final no siempre es así, ¿no? Pero en el contexto argentino, pero también en otros contextos nacionales, incluso en los Estados Unidos, a veces se hace cine de género para exportar, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la idea de alegoría, que siempre pienso en como narrativas, en que sí, en las narrativas que hay a veces detalles específicos, en las películas comerciales que hay narrativas como a un nivel, todos pueden disfrutar, ¿no? De la narrativa. Es una narrativa que engancha por el amor, por la violencia, por la acción, por monstruo, por lo que sea, ¿no? Por la comedia. Pero a la vez que a veces hay elementos locales que están en otro nivel, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo, por mi parte, no sé si puedo defenderlo al final, pero es como la comedia, porque la comedia a veces no es el género, no sé si esta palabra existe en castellano, exportable, ¿no? Entonces que a veces la comedia tiene que ver tanto con un contexto específico que el humor nos sirve en otro contexto. Entonces, no sé si es el mejor ejemplo, pero en el caso de Torrente, ¿no? Sí, Que no puedo poner, no puedo poner Torrente en mis cursos aquí, porque los chicos no van a entender nada, que van a pensar que todos los españoles son aficionados de Madrid y son fachas, y eso es un poco problemático, ¿no? Pero a la vez es que hay cosas, ¿no? Que comedias de los Estados Unidos que no funcionan en otros contextos. Entonces pienso que en el caso de Chaplin, ¿no? En el Chaplin, que es una comedia de slapstick, ¿no? Que Chaplin funcionaba en muchos contextos, ¿no? Por la falta de diálogo y los Claro. chistes eran como accesibles para públicos internacionales. No, pero eso es algo que me Bueno, fascina en el caso de acá en Argentina, sigue, disculpe. acá en Argentina en su momento tuvo mucho éxito la serie, los más veteranos lo recordarán, Benny Hill, el show de Benny Hill, The Sí, Benny Hill Show, y, y era intraducible. Cuando él se ponía a hablar o a cantar, no había forma de entender cuál era la gracia de la comedia. Justamente ah, al pasarlo al castellano se perdía todas las bromas. Y cuando él hacía humor más cercano al slapstick, la idea de humor físico, era muy sí, gracioso. Después sufría la traducción. sí. Black Lader con Howard Atkinson también. Muchos de los chistes, muchas de las bromas se pierde, mucho del humor se pierde en la traducción. Al pasarlo al castellano, no hay Ah, forma de seguir el código lingüístico y sí, pierde la gracia, pierde la gracia. sí. Mantiene algunos chistes y muchos otros se pierden. Ujú. Bien. Bueno, una pregunta para ustedes, que aparte de Plaga Zombie, ¿hay películas de terror con elementos de comedia en la Argentina? Porque algo que me fascina es como la fusión de comedia y terror, que una de mis películas favoritas, como no sé cómo se llama en castellano, sino como en inglés es What We Do in the Dark. Um, sí. pero también hay otras películas y es como siempre que me hace mucha gracia. Pero como una pregunta para ustedes es que si hay más películas
con comedia y terror en el contexto argentino? Sí, tenemos que tener en cuenta una cosa cuando hablamos de cine argentino, esto lo sabe bien Emiliano, que cuando uno habla de cine de terror argentino casi siempre se concentra en el cine de terror que se estrena en Cava, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Sí. Y nos olvidamos que hay una gran circulación de cine que se hace en las provincias y que no llega. No llega. De hecho, Emiliano ha tenido investigaciones sobre cine en general, incluso en provincias, y para acceder a ese cine, que es de muy bajo presupuesto, él tiene que contactar directamente a las directoras y directores. Wow. Justamente porque su cine llega, ¿verdad, Emiliano? Sí, sí, que no tienen posibilidad de hacer circular sus trabajos, ya sea porque son independientes o muy pequeñas, o porque su tiempo de emisión fue muy corto, y entonces ya después no tuvieron posibilidades de volver a ponerlas al aire. Las tenías que contactar a estas personas y te daban la posibilidad de verlo durante una cantidad de días, o que vos descargues los archivos. Obviamente no era para circulación masiva, circulación privada, pero la verdad es que era muy difícil conseguir, y estamos hablando de provincias muy periféricas, ¿no? de Argentina. Wow. Oh, wow. Bueno, qué buen proyecto. Que incluso esas directoras, esos directores... Dale. No, que estoy pensando justamente en un proyecto que yo escribí reseñas para un libro que era sobre cinematografías del interior. Bueno, y me enfoqué más que nada en producciones que estén relacionadas con el género fantástico, ¿no? Con el terror especialmente. Pero bueno, un lindo proyecto, sí. Muy bien. Ok, bueno, me impresiona. Bueno, en el caso de Mariana y Canela, que ustedes tienen proyectos también. Si no, no pasa nada. Pero... Nosotras trabajamos... Espera, primero te quería comentar algo. Vos antes preguntabas por la comedia en el terror, y si existió en Argentina como este entrecruzamiento. En realidad sí hubo ya entrecruzamientos. Ha habido algunos que tenían más que ver con la comedia que con el terror. Por ejemplo, una película que no es muy bien vista acá porque es medio tontona la película, por ejemplo, Mingo y Aníbal contra los fantasmas y demás, que está considerado como un cine súper inferior y demás, pero fueron uno de los primeros entrecruzamientos entre el terror y la comedia. Y hoy por hoy... Un gran éxito. Y un gran éxito del público. No podemos dejar de lado decir que está hecho por dos comediantes argentinos, y más allá que es tontona, como bien decía Mariana, es una película que fue muy exitosa y tuvo su secuela, y es una película muy taquillera. Estamos hablando de películas de los 80, películas de finales de los 80, que como decía Mariana recién, son dos cómicos argentinos que hacen películas de comedia, pero tomando elementos del terror. Pero siempre dentro de la comedia. Parecidas a las de Bob Hope en los años 30 y 40, ese tipo de películas. Claro, claro. Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Después te las... Después te las pasamos. La calidad académica. Y Mingo y Aníbal la mandaron. Después se las pasamos. Sí. Pero sigue habiendo, de hecho, porque hay películas que vos mismo mencionás, Jonathan, en tu libro, que tienen que ver, por ejemplo, con la productora Gorevisión, hablando ya en términos de películas de bajo presupuesto y demás, donde el humor está siempre, o sea, en Farsa, en Plan Zombie, en todo lo que hacen está, pero en Gorevisión está absolutamente también toda esa cuestión del humor, y está súper patente y vigente. Bien. No, que también me fascina la cuestión de comedia y terror, porque, bueno, confesión que tengo dos hijos, una hija de 13 años, un hijo de 15 años, y le interesa cine de terror, pero no quieren asusto muy fuerte. Sí, entonces la comedia es un poco más suave, y entonces sí. Bueno, de todas formas podemos buscarte cosas para compartirte. Si te interesa podemos hacer una transferencia de información. Sí, y algo más, ¿no? Que no quiero cambiar la conversación, pero algo que
que me interesa también, que no voy a escribir ningún artículo que trate el asunto, pero yo recuerdo en alguna entrevista con Guillermo del Toro, habla de el terror para los chicos y chicas, ¿no? Entonces que para él la idea, como él quería hacer como un cine de terror, una película de terror que fue para niños y niñas, ¿no? Entonces yo recuerdo que durante mi niñez que veía como una serie en la televisión en que sí, elementos de terror, pero no gore a tope, sino un poco más como hay un fantasma aquí, manipulación de luces, ¿no? Entonces a veces creo que en el cine comercial, el cine de terror comercial, que es como, la idea es que para adultos, ¿no? Pero a veces que también podemos ver como elementos de terror también para niños, ¿no? Que es algo que tiene que ver quizás con los hermanos Grimm, ¿no? La idea de comunicar una lección didáctica Sí. para ellos. Algo así. Bueno, pienso, por ahí no es muy pertinente lo que voy a decir, pero es un dato que creo que, por lo menos en mi caso y en el de mi generación, estoy hablando de 30, 40 años, aplica. Pero en Argentina hubo una escritora para chicos en la década de los 90 que se llamaba Elsa Bornemann, que tenía, creo que, no sé si 2 o 3 libros. Creo que dos. 2 libros. Queridos Monstruos es uno y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Socorro. ¿Cómo? Socorro. Ah, Socorro, que fueron 2 libros que marcaron a quienes crecimos en los 80, 90. No sé, no estoy muy segura, pero creo que si le preguntaras hoy a todos esos directores que entrevistaste si leyeron el libro de chicos, estoy segura que la mayoría lo debe haber leído, porque fue como una marca muy fuerte en todos los que leemos, miramos o hacemos cosas asociadas al terror. Fue muy influyente. Ah, muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y es para chicos, así que podés compartirlo. Si tus hijos leen en español, van a poder verlo. Muy bien. Okay. Bueno, Seguro está traducido también. Sí, seguro. No sé si te parece, para cerrar, teniendo en cuenta todo este recorrido que fuimos haciendo por tu libro y por lo que vos investigaste, justo esta conversación nos toca en un momento en el que el cine de terror argentino está ganando mucha visibilidad por el estreno de la película de Demián Rugna. Me gustaría saber qué pensaste cuando viste la película y qué pensás del cine argentino a futuro, teniendo en cuenta la fuerza o la visibilidad que tuvo después de ganar Sitges. Bueno. A ver. La primera vez que vi cuando acecha la maldad, que fue una alegría tremenda, que hice entrevista con Demián Rugna, era una persona súper amable, me ayudó mucho, sí. y me alegra mucho, ¿no? El éxito de la película. Entonces somos amigos en Facebook y entonces yo puedo ver alguna foto de él cuando llegó a Hollywood para hacer un remake de una película y luego ve como otros éxitos y me alegra, ¿no? Cuando una buena persona, ¿no? Que tenga éxito. Entonces, además que, bueno, no sé si exactamente cuando yo visionaba la película, pero pensaba en como su primera película. The Last Gateway, y claro. cuando llegó en inglés y que estaba también recordando como otras películas de él como Malditos Sean, Aterrados y otras películas, y estaba pensando en wow, ¿no? Qué viaje, ¿no? Y que además otras cosas, pensé mucho en los efectos especiales, ¿no? Que recuerdo que como las películas de los años, como a finales de los años 90 y como las películas de bajo presupuesto, muchas de las películas, ¿no? Excepto como Sudor Frío o Jennifer Shadow, que eran como películas con un presupuesto distinto. Entonces, en el caso de cuando se echa la maldad fue como, wow, ¿no?
Entonces me alegro mucho. En cuanto ¿Cómo se estrenó en Estados Unidos? ¿En cines seleccionados? Sí, al final sí, pero a la vez en Shudder. Hay un canal que se llama Shudder Claro. que está en Amazon. Y Sí. estaba ahí en Shudder y también en cines en ciudades específicas, por ejemplo, Nueva York, a Los Ángeles, pero también ponían la película en mi ciudad, que es una ciudad, que es un pueblo universitario en Indiana, en el Midwest. Y también pusieron la película en el cine de la universidad. Entonces fue, oh, wow, ok, sí. Entonces fue muy bien. Bueno, en cuanto a las otras preguntas, es un poco difícil no saber. Yo recuerdo que una pregunta que solía preguntarles a los directores, directoras, periodistas, programadores, programadoras, fue como, ¿cómo se puede definir como cine de terror? Entonces, una idea fue la idea de que, eso es un poco, no sé, es una cuestión de tiempo. Tenemos que parar la llegada de la película exitosa. Entonces, la idea de que la película nacional, bueno, hablando en términos muy como hipotéticas, ¿no? De un país imaginario, ¿no? No necesariamente Argentina, pero la idea de que a veces la película más exitosa al final define el cine nacional. Entonces, en el caso de Ringu, es como, oh, es el cine de terror japonés, Ringu, muy bien, está ahí. Y bueno, en el caso de el cine de terror inglés, Hammer, ¿no? Entonces, y en el caso de cine de terror italiano, es como, bueno, como de los maestros de los años 70, ¿no? O Argento, ¿no? Algo así. Pero no sé si al final, creo que es una cuestión de tiempo, si al final públicos distintos en países distintos van a definir y pensar en el cine de terror argentino automáticamente cuando se echa la maldad, ¿no? Cuando se echa la maldad. Entonces, y bueno, nosotros sabemos que hay un cine más allá. Entonces, espero, ¿no? Que cuando se echa la maldad pueda funcionar como un punto de partida de conocer mejor otras películas de terror argentinas, ¿no? Entonces es algo. Pero además en el futuro, no sé, que en algún sentido que, bueno, que de hecho que pensé mucho en esta pregunta antes de la entrevista. No conozco muy bien, conozco el contexto actual en la Argentina, pero al final no conozco muy bien, porque no estoy ahí, pero leo las noticias, ¿no? De vez en cuando. Entonces no sé al final qué va a pasar con Inca, qué va a pasar con la industria, que leo sobre el ley de Omnibus. Entonces no sé qué va a pasar con el cine de terror argentino. Al final, incluso y con esto, cine de terror. Creo que al final va a existir siempre un cine de bajo presupuesto, pero no sé qué va a pasar con el cine comercial, ¿no? Y sí. Nosotros tampoco. Acá tampoco sabemos qué es lo que va a pasar exactamente. Sí, y Es, eso es algo, ¿no? Y bueno, Si te que preguntan cuál es el contexto en Argentina, es malo. Y con eso vas a acertar siempre. Vos hombre, respondés, el contexto es malo, siempre, no importa nada. algo que Eh, no quiero cambiar sí. y no estoy, ¿cómo se dice? No me vuelo para nada en el contexto y lo serio de qué está pasando. Pero algo que hablamos en mi curso de terror de posgrado fue cómo se puede ver las ideas centrales típicamente asociadas con el cine de terror en la política. Entonces, en los Estados Unidos tenemos Trump y el lenguaje de invasión es algo que se ve en el cine de terror. Y entonces hablamos de Bolsonaro y hablamos de la motosierra de Milei. Entonces, que no es terror, no es cine de terror, ¿no? Pero hay un elemento ahí, hay un elemento ahí que Matt Hills en su libro Pleasures of Horrors define el terror
el cine de terror en su prefacio como performance, ¿no? El cine de terror tiene que ver con performance. Y ahí a veces con los políticos que hay algo ahí, pero no es puramente horror, pero hay algo. Y es un poco difícil, no tengo vocabulario ni las ideas concretas para articular, pero hay algo, ¿no? Yo veo en las noticias estadounidenses, ¿no? Pero esa es otra cosa. Pero sí, a ver. Bueno, Bueno, ya podríamos entonces ir cerrando. Solamente no puedo evitar hacerte esta pregunta, más allá que tenemos que cerrar, pero ¿cuál fue tu impresión de Mondo Macabro? No puedo cerrar si no te pregunto eso. ¿Cuál fue tu impresión del videoclub Mondo Macabro cuando lo visitaste? Bueno, me encantó. Y a la vez, bueno, algunas confesiones. Que bueno, me imagino que ustedes ya leyeron como mi experiencia ahí, entonces pregunté sobre una película y el hombre me dijo, wow. Pero fue increíble que fue como un, digamos, no sé si es la palabra correcta, pero un templo de cinefilia. Yo vi todas Sí. las portadas de los DVDs de ahí, hasta wow. Y esas cosas existen, ¿no? A veces aquí, pero fue como wow, ¿no? Y sí, y de hecho que Mondo Macabro, pero también festivales y otras cosas, otros elementos, eso es un poco, no sé si es un poco tonto, pero me hace pensar en la idea de culturas fílmicas, ¿no? Sí. Que la idea de que cuáles son los otros elementos aparte de las películas. Entonces hay tiendas, ¿no? Que hay tiendas, pero también a veces hay otras cosas que pueden funcionar como parte de una cultura fílmica, ¿no? Y entonces en el caso de Mondo Macabro es como, bueno, todo está ahí, estaba, wow. No, que fue impresionante. Entonces, y empecé a pensar en he leído sobre cinefilia en Argentina. Yo he leído sobre como las culturas fílmicas ahí, pero cuando fui ahí, bueno, sí está ahí. Sí está ahí. Entonces, que sí, hay mucho cine, hay muchas cosas, pero ahí como, ok, está ahí la prueba. Sí. Bien. Ir a Mondo Macabro era un rito hermoso. Ir a Mondo Macabro, mirar las películas, hablar con la gente, era un ritual hermoso y se lo extraña mucho a nuestro querido Mondo Macabro. Muy bien. Te queríamos agradecer entonces, Jonathan, para cerrar. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por hacernos el enorme honor de habernos dedicado tiempo a hablar con nosotros. Recomendamos entonces tu libro, una vez más, muy bueno. Y bueno, esperamos mantenernos en contacto y ver si podemos hacer una productividad más grande entre Argentina y Estados Unidos. Pero de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, que quiero seguir con la conversación, pero hay que cerrarlo y empezar con, bueno, el fin de semana. Pero no, bueno, muchísimas gracias, fue un gusto de conocer a todos y suerte con todo y sí. Gracias. Bien. Gracias, Jonathan. Hasta luego, gente. Hasta luego. Hasta luego, Jonathan. Adiós. Adiós. Luego.